vamos a compensar compartiendo las propuestas de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales con los candidatos de Exactas en Marcha. Y ya nos acompaña Natalia Núñez, quien es la candidata a decana de esta unidad académica, y Claudio Alessio, candidato a vicedecano. A ambos, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, para expresar cada una de las propuestas y poder hacer una síntesis, ¿no?, en algunas áreas más preponderantes, quiero empezar preguntándoles por el área académica y científica, en realidad lo que abarca la investigación. ¿Cuáles serían las propuestas o los proyectos que tienen pensando justamente en ganar estas elecciones el próximo 11 de junio? Bueno, nosotros cuando empezamos a diagramar un poco las propuestas, y a partir de un cierto diagnóstico que hicimos, en mi caso ya siendo autoridad y de la facultad, conociendo un poco cómo era el funcionamiento interno de la facultad, nos planteamos 3 ejes de propuestas, ¿sí? Entonces, uno de esos ejes que tiene que ver con acompañar trayectorias, tanto estudiantiles como docentes y de no docentes también. Entonces, la parte de investigación, nosotros también venimos pensando el tema de cómo seguir manteniendo la investigación en una facultad como la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en las cuales tenemos 7 institutos que dependen de la facultad de diversas áreas. Entonces, un poco a partir de todo ese diagnóstico general surgieron estos 3 lineamientos, y los que tienen que ver más con la parte académica y de investigación tienen que ver con esto, con el acompañamiento de trayectorias, y en el caso de académica, ya Claudio como secretario académico ya ha empezado a impulsar algunas acciones que vamos a seguir reforzando, si querés comentar. Sí, sin duda, o sea, una de los principios que nosotros pensamos, imaginamos al momento de pensar si nos proponíamos como una propuesta para decanato, decíamos con Natalia, bueno, si lo hacemos tiene que valer la pena. Entonces, cuando vos te pensás en ese contexto, en un contexto de que si vas a hacer algo tiene que valer la pena, si no puedes hacer otros proyectos. Entonces identificamos los proyectos o los retos más difíciles que tenemos como facultad. Uno de esos tiene que ver con incrementar el egreso de nuestros estudiantes. Creemos que es importante no solamente porque es una responsabilidad que tiene la institución, sino también porque vivimos en un contexto del mundo y de la historia en el que demanda cada vez más talento científico para poder responder esas demandas. Entonces, cuando hablamos de acompañar trayectorias educativas, incluso docentes o no docentes, estamos pensando en cómo como colectivo institucional podemos hacer para que el trabajo central que nosotros tenemos dentro de la facultad, que es formar personas, formar el talento que define nuestro futuro, decimos nosotros, tenemos que hacer esfuerzos, algunos esfuerzos muy difíciles. El primero tiene que ver con acordar, con impulsar una cultura de la confianza para que todos estemos dispuestos a contribuir en ese proyecto colectivo, que es incrementar el egreso de nuestros estudiantes. Y al mismo tiempo sabemos que viene necesariamente apalancado por la trayectoria científica que tiene Exactas, porque la formación que vos les ofreces a estos estudiantes en una facultad de ciencias, el rol que tienen los científicos también es central. Entonces, cuando nos ponemos a mirar también eso, cómo acompañamos las trayectorias de nuestros investigadores, decís, bueno, en un contexto de financiamiento como el que vivimos de la ciencia, ¿cómo podemos hacer nosotros para asegurar sostenibilidad? Es decir, ¿qué aspectos dentro de la facultad tenemos que resolver nosotros para que la ciencia siga ocurriendo en la facultad? Y no solamente la ciencia para la hora, es decir, una ciencia que puede responder a la sociedad y por lo tanto, si es una ciencia que responde a la sociedad, evidentemente va a encontrar maneras de subsidiarse, sino también la ciencia del futuro que efectivamente no va a tener posibilidades de transferencia inmediata. Entonces, ¿cómo haces para sostener también investigación básica o que nosotros le llamamos ciencia para el futuro? Entonces esas son nuestras preocupaciones principales, ¿no? Sí, y ya se ha implementado un programa piloto de seguimientos de estudiantes que están en finalización de carrera. Entonces, ahí ya estamos trabajando con un grupo de 17 estudiantes que están terminando o una tecnicatura o una licenciatura. Entonces, de esa manera, poder implementar ese programa a mayor escala a partir de ver cómo funciona eso en estos momentos. Principalmente eso para el lado académico. Y obviamente con fortalecer también la preparación de estudiantes en todo lo que tenga que ver con intercambios,
la posibilidad de tener estadías en otras universidades. Justamente hace un par de días yo estuve en una reunión con la gente de la Agencia Espacial Italiana, y bueno, y ahí también surgió la posibilidad de hacer una serie de convenios con esa intención, digamos, tanto para estudiantes como para investigadores también. Sí. O sea, si nosotros tuviéramos que resumir un poco la experiencia que esperamos para nuestros estudiantes, queremos que aprendan mucha ciencia, queremos que viajen y que vivan una experiencia muy rica, porque en realidad Exactas, o sea, cualquiera que visita Exactas sabe que convive una serie de disciplinas científicas absolutamente asombrosas. Entonces, bueno, lo que queremos hacer es poner en valor eso, ¿no? Estar más conectados, generar una comunidad que pueda vivir eso. Bien, y esto que mencionan me da pie a la próxima pregunta, que tiene que ver con esta universidad, esta facultad específica, sacarla al territorio. ¿Cuáles son los proyectos de extensión? Si es que han venido trabajando, si es que hay que fortalecer algo, o propuestas que tienen pensadas, también teniendo en cuenta, ¿no?, lo que es de público conocimiento, el acotado presupuesto universitario que tenemos y todas las situaciones que ya hemos tenido como universidad que venir sosteniendo a lo largo de estos últimos años. Sí, nosotros desde la facultad tenemos la suerte de que las impulsoras del proyecto de implementación de prácticas socioeducativas son ya algunas jubiladas de la facultad: Graciela Pastrán, Patricia Asunto, Grisel Ortiz, todas ellas estuvieron en ese proyecto original. Entonces, en la facultad hay una tradición importante en tener ese acercamiento a las comunidades. Un poco también por las características de las carreras que tenemos, claro, que hay mucha actividad en el campo, y principalmente cuando estás en territorio y ya empezás a interactuar con la comunidad, naturalmente surgen esas situaciones. Entonces, tenemos ese potencial enorme del área de extensión, la cual nosotros vamos a seguir fortaleciendo. Ya tenemos un reglamento de implementación de prácticas socioeducativas. El año pasado nosotros tuvimos 5 proyectos de los diferentes departamentos para las prácticas socioeducativas. Para este año tenemos 13 proyectos ya presentados de los diferentes departamentos. Es decir, se ha trabajado mucho en la sensibilización a nivel de la facultad, tanto con docentes, con estudiantes y con no docentes, que también participan en proyectos de extensión. Entonces, la idea, principalmente nosotros creemos que es un área en la cual hay que seguir fortaleciendo. Ya no es un problema para la facultad implementar esas actividades, sino que es una actividad que nosotros vamos a seguir fortaleciendo. Por ejemplo, una acción que hemos tomado como gestión, había una cierta cantidad de fondos para implementar actividades de extensión a nivel de las facultades desde rectorado, y nosotros hemos agregado un poco más de logística, principalmente para el tema de las prácticas socioeducativas. Entonces, trabajar complementando un poco el financiamiento que se tiene de rectorado con lo que puede aportar la facultad. Es decir, es un área que para nosotros es fundamental que los estudiantes que egresen de la facultad tengan ese compromiso con la comunidad. Es un aspecto fundamental también de la formación de ellos. Sí. Y aparte, vinculado a la financiación, que es algo que atraviesa no solamente a extensión, sino también a investigación y a muchas necesidades que suceden en la academia también, es parte de nuestra agenda comprometernos en una actitud proactiva de búsqueda de fondos. Entonces nos estamos formando en esas áreas en particular. Entendemos que tenemos que acompañar también a nuestros docentes a desarrollar planes estratégicos para cada proyecto, donde podamos tener definido el marco presupuestario que necesitamos para las prácticas, porque a veces terminamos realizando acciones, por ejemplo, no sé, un proyecto de investigación, un proyecto de extensión, en base o definido por el tipo de convocatoria y no por el tipo de proyecto que quisiéramos implementar. Entonces, cuando vos mirás el problema de esa manera, decís, bueno, ¿cuál es el proyecto que nosotros queremos implementar? ¿Cuál es el presupuesto que necesitamos para realizar el proyecto de nuestros sueños, ¿no? Entonces, y después queda la tarea de los gestores de cómo hacemos para llegar a ese número. Ese sería el compromiso que tenemos, y estamos formándonos para que eso pueda efectivamente realizarse, y juntándonos con un montón de personas también que están dispuestas a colaborar en ese sentido. Bien, sin lugar a dudas, la universidad no funciona sin el personal no docente. Para ellos, ¿hay propuestas? ¿Han podido dialogar en este tiempo de campaña? Bueno, venimos dialogando, sí, con el personal no docente, y siempre surge un poco lo que les comentaba al principio, el tema del acompañamiento a trayectorias. Uno piensa, bueno, ¿de qué manera podemos seguir
sosteniendo un funcionamiento administrativo y técnico también, porque nosotros con las características de la facultad tenemos personal administrativo y técnico también como no docentes. Entonces, la posibilidad de formación de parte de ellos y de que tengan la posibilidad de ir ascendiendo quizás en sus carreras y en sus trayectos laborales dentro de la facultad, para nosotros eso es fundamental. Hay algunos indicadores internos, digamos, de mejoras, de cómo podemos resolver algunos circuitos, ya sea tanto de servicios generales como de las áreas administrativas, que se pueden gestionar desde la facultad, los vamos a empezar a mejorar. Ya tenemos implementado algunas cuestiones internas de logística y bueno, vamos a seguir reforzando en ese sentido. Bien, y pensando en las medidas ya en los segundos finales que nos restan para el bloque, en las principales medidas a implementar, en realidad, no sé si las principales, pero las primeras, teniendo en cuenta que van a tener poco tiempo o lo que resta del ciclo lectivo 2025, que sería lo primero que realizarían en el caso de ganar finalmente y poder continuar con esta sección. Bueno, sí, lo organizamos un poco como fue el planteo de la entrevista. Yo creo que en términos de investigación o al menos el deseo que nosotros tenemos a la hora de acercarnos a los institutos de investigación es poder generar justamente esas planificaciones estratégicas de los institutos, es decir, bueno, nosotros queremos ir por acá y estamos necesitando esto. Lo mismo sucederá con los departamentos, es decir, los departamentos tienen requerimientos de materiales educativos, de innovación educativa que hay que implementar y el diagnóstico que necesitamos hacerlo obviamente más fino dentro de cada carrera. Entonces, parte de eso es preparar todas las estrategias necesarias para apuntar hacia estos objetivos que tenemos. Es decir, los objetivos son objetivos verdaderamente difíciles, es decir, ¿cómo sostenemos la investigación en un contexto de financiamiento? Esa es una pregunta muy difícil para responderla con gestión, digamos, ¿no? La otra pregunta muy difícil es cómo hacemos para incrementar los índices de egreso de nuestros estudiantes. Entonces, lo que tenés que hacer es apuntar todos los esfuerzos y, bueno, obviamente cohesionar las voluntades de las personas que pertenecen a los distintos departamentos, institutos y demás, y principalmente también del cuerpo no docente, porque cuando uno se da cuenta de el maravilloso aporte que generan los no docentes en la contención de nuestros estudiantes o en el apoyo que realizan para que las tareas de investigación sucedan, te das cuenta que no se trata de algo distinto, digamos, ¿no? Sino que eso. Entonces son proyectos comunes entre todos los estamentos. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es eso, es identificar cuáles son nuestras fortalezas para ir hacia un proyecto muy difícil y obviamente va a pedir mucho de nosotros y probablemente lo demos todo y quizás un poquito más y entonces va por ahí.